Hola, bienvenidos a la edición online de la pieza del mes del MUPAC. Hoy vamos a hablar de unos objetos muy interesantes y muy particulares, que es una colección de 8 peines de telar que se localizaron junto a una serie de objetos relacionados en principio con la vida cotidiana, excepto por la peculiaridad de que se encontraron en una cueva en la zona de Ruesga, pero no en la entrada, en el sitio que se supone que es el ideal para el hábitat, sino a 120 metros de la entrada original de la cueva, en una zona de completa oscuridad, por lo tanto en un contexto que tiene que ver con otro tipo de actividades rituales o funerarias. Para hablarnos de este conjunto vamos a traer al especialista que más sabe de estas piezas, es Rafael Volado del Castillo. Es doctor en prehistoria, muy recientemente doctorado por la Universidad de Cantabria, y es un arqueólogo profesional que tiene ya, a pesar de su juventud, una larga trayectoria. Ha sido el director de la actuación arqueológica en la Cueva del Aspio. Él se dedica, su unidad de investigación fundamental es la Edad del Hierro y también la conquista romana y la romanización del norte de la península ibérica. Y me gustaría, para acabar, destacar que ha trabajado con nosotros en el museo y de hecho fue uno de los arqueólogos contratados para la elaboración y montaje de la exposición permanente, de la que forman parte estas piezas, y también de los textos de su catálogo. Hola a todos, hoy estamos en esta cabaña de la Edad del Hierro del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria para hablaros sobre un conjunto de piezas de excepcional interés, los peines de la Cueva del Aspio. Esta cavidad se halla localizada en las proximidades de Vegacorredor, en el municipio de Ruesga, y se alza a unos 350 metros de altitud sobre el valle medio del río Asón. En sus primeros 200 metros se han documentado distintos tipos de yacimientos. Así en el vestíbulo encontramos una ocupación del Paleolítico superior, cerca de este encontramos restos de un enterramiento datado a finales del tercer milenio y comienzos del segundo milenio antes de Cristo, y en la zona de la boca también encontramos distintas evidencias que nos hablan de un uso esporádico durante la Edad Media. No obstante, el yacimiento que a nosotros nos interesa se encuentra localizado a 120 metros hacia el interior, respecto desde la boca. En una zona de total oscuridad, durante la segunda Edad del Hierro se aprovecharon las repisas naturales que habían conformado los bloques desprendidos tanto de la pared como del techo para colocar distintos objetos. Entre ellos, por ejemplo, encontramos cerca de una treintena de vasijas pues de distinto tipo de producciones, a torno y producciones a mano. Encontramos también una hoja de puñal de filos curvos, unas pinzas de fuego, una hoz, encontramos elementos de adorno personal y un conjunto de medio centenar de piezas de madera, entre las que destacan estos peines. Lo primero que nos llama la atención es su excelente estado de conservación, y esto es algo muy raro, ya que la madera es un material que sufre mucho el paso del tiempo y por lo general desaparece, se descompone, se desintegra. Únicamente en unas condiciones ambientales muy determinadas, por lo general de extrema sequedad o extrema humedad, hace posible que se conserve. Todos los peines que se han encontrado, 8 en total, tienen una misma forma. Poseen una tendencia rectangular de entre 12 y 15 centímetros y en uno de sus extremos se han creado entre 15 y 19 púas. Todos también han sido fabricados en madera de boj, y esto se debe a que esta madera posee unas características como es su dureza y su grano fino que posibilitan, por un lado, la creación de estas púas y por otro, su actividad, que no es otra que tensar lo que serían los hilos en el momento en que se está tejiendo, también la actividad de escardar o la creación de trenzas o bordes decorativos. Fruto de esta actividad, de este uso que se le ha dado, es la conservación de pequeñas estrías en algunos de los peines que se debe al contacto del hilo con la madera. También sobre su superficie podemos observar en algunos casos algunas marcas incisas, bien lineales, en forma de aspa o incluso punciones, que se suelen interpretar como elementos decorativos o bien podrían ser marcas funcionales, es decir, que servirían para diferenciar unos peines de otros en función del uso que se le fueran a dar. La relación entre los peines y la actividad textil es algo muy documentado en la prehistoria reciente peninsular. De hecho, son numerosos este tipo de objetos que se han encontrado en distintos yacimientos. No obstante, la particularidad de los peines del Aspio es que su forma es única. No encontramos ninguno parecido en la península. Para encontrar cosas similares debemos mirar a la Edad del Hierro de las Islas Británicas, donde allí sí que les encontramos fabricados principalmente en asta o en hueso. Esto pues abre un montón de posibilidades a la hora de realizar interpretaciones, como por ejemplo si son peines que se han importado, si son peines que son de fabricación local pero que tienen fuertes influencias de esos territorios, si sucede el caso contrario, o si simplemente son producciones multifocales. Es muy complicado aún pronunciarse al respecto y la investigación tiene que continuar su rumbo. Vamos a aprovechar, aparte de mencionar los peines,
para referirnos a otra pieza que apareció junto a ellos, que es una pequeña espada de telar de 37 centímetros, fabricada en roble, que esta se trata de una pieza única a nivel peninsular. Está relacionada también con la actividad textil, se empleaba para apretar lo que sería también el hilo, y si queremos estudiarla, lo único que podemos hacer es atender a lo que serían paralelos etnográficos, o bien buscar piezas nuevamente fuera de la península, pero ya nos tenemos que ir a épocas un poco más modernas. Por lo generalmente a yacimientos de época anglosajona o de época vikinga. Únicamente en el yacimiento villanovano en Italia de Gran Carro del siglo IX a.C. encontramos algo similar, mucho más grande, casi el doble y el triple de ancho, que dadas sus dimensiones llegó incluso a ser interpretado como un remo de canoa. Como veis, el primer uso que se le ha dado a estas piezas es el de la actividad textil, pero no ha sido el único en el caso del Aspio. Y esto lo que nos lleva a preguntarnos es qué hacían ahí, qué hacían en ese sitio, en ese lugar que está fuera de cualquier tipo de patrón de hábitat o de patrón de uso común. Pues bien, tanto los peines como las espadas suelen aparecer dentro de ajuares. Y esto no desentonaría ni mucho menos con el resto de piezas que se encontraron en la cueva del Aspio. Tal es así que en el momento del hallazgo, los investigadores detectaron incluso unas manchas carbonosas que creyeron que pudieran ser restos de incineraciones. Ante esta premisa que hicimos como propia, entre 2013 y 2018, excavamos toda la zona y pudimos observar dos cosas. En primer lugar, que todos los restos óseos que se encontraron ni mucho menos tenían que ver con restos humanos, sino que eran fauna. Y en segundo lugar, que esas manchas carbonosas respondían a carporrestos, esto es, cereales, principalmente panizo, que no era otra cosa que los contenidos de algunas de las vasijas pues, que se habían roto y se habían esparcido pues, por todo el área. Esto nos permitía desechar, por un lado, lo que sería la función funeraria, que funcionase todo como un ajuar, y por otro lado, como ya habíamos desechado antes, lo que sería un uso normal, un uso cotidiano. No podemos explicarlo desde ese punto de vista. Entonces, en este caso solamente nos queda una opción, que es verlo como ritual. Es decir, son ofrendas dejadas en esas repisas naturales destinadas a una divinidad o entidad desconocida, hacia la cual pues, se han dejado distintos elementos que son representativos de las actividades de estas sociedades. Por un lado tenemos elementos que nos hacen ver la agricultura, como serían los carporrestos, la ganadería con la fauna, tenemos también elementos de adorno, la actividad textil, la guerra con el armamento, todo lo que pudieron, por decirlo así. Este uso de las cuevas como un lugar cultural no es algo extraño, está muy documentado pues, en la zona celtíbera, en la zona íbera, lo encontramos en Francia, en Inglaterra, pues, en Grecia, en la Roma clásica, y en Cantabria también se documenta en muchas cavidades. Las cuevas para estas poblaciones, en este caso estaríamos hablando de los cántabros, eran vistos como un lugar extraordinario, un lugar con una geografía inimaginable, un lugar donde no hay luz y cuyo desarrollo lleva hasta sitios totalmente desconocidos. Este que sería un lugar óptimo para donde los distintos planos de la realidad se pusiesen en contacto, ¿no? Donde entrar en contacto con esas entidades o divinidades. A este ambiente sacro, asimismo, en este ambiente sacro influiría lo que serían los restos de otras ocupaciones. El que esas gentes tuviesen en la cabeza que allí había restos antiguos, como pueden ser los enterramientos de los que ya hemos hablado. Para el caso del Aspio encontramos un paralelo que es casi idéntico y que nos permite aún así afianzar esta hipótesis ritual, que sería la cueva de Cofresnedo, la cual se sitúa a apenas 10 kilómetros en línea recta y donde encontramos nuevamente este tipo de depósito. Encontramos carporrestos, encontramos armamento, encontramos cerámica y todo en un mismo espacio, al final de una cueva, en un ambiente de total oscuridad. Es muy difícil saber si esta práctica, en la Edad del Hierro, pues, fue realizada en un momento en concreto o en distintas fases. Pues si primero se depositaron los peines, luego las cerámicas, o fue todo a la vez, por decirlo así. En el caso concreto del Aspio, y también en el caso concreto de Cofresnedo, sí que sabemos que al menos los carporrestos, los cereales, fueron dejados allí a finales de la segunda Edad del Hierro, aproximadamente entre finales del siglo II y el siglo I antes de Cristo. Y esto nos hace pensar, ¿verdad? Nos hace teorizar si se debe a ese clima de inestabilidad que se estaba viviendo pues, con la próxima contienda de las guerras cántabras, y algunas poblaciones pues, buscaban por así el refugio o la protección de dioses o divinidades que sin duda en estos casos, debido al uso de las cuevas, van a tener un carácter infernal. Como podemos ver, tanto los peines como la espada nos aportan una gran información acerca de la actividad textil, del trabajo de la madera,
pero también sobre un ámbito más desconocido como es el de las creencias, una línea de investigación sobre la que estamos trabajando desde hace unos cuantos años y que esperamos que en el futuro pues, tenga unos resultados muy prometedores.